Hola a todos y a todas, mi nombre es Ludmila Peña y quería presentarles lo que fueron mis prácticas en el marco de las prácticas supervisadas con orientación comunitaria que este año tuvieron que realizarse de manera virtual. Tuve la hermosa oportunidad de realizarlas en el Hospital Área Programa de Campo Grande con el equipo de salud mental, compuesto por dos psicólogas quienes fueron mis referentes, Loredana Ceballos y Mariela Roca. El título de mi TIF fueron diferentes formas de elaborar juntos. El Hospital Área Programa Enfermera Ana Iglesia de Oquier tiene una complejidad de grado 3. Esto significa que se encuentra en una zona rural con internación simple, compuesto por diferentes sectores, como por ejemplo salud mental. Se ubica en la localidad de Campo Grande y abarca 4 pueblos: El Labrador, San Isidro, Villa Manzano y Sargento Vidal. Si bien es el único hospital de la zona, cada pueblo cuenta con una CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud. Al momento de tener la entrevista, los primeros que les pregunté fueron cuáles fueron los cambios a partir de la pandemia. Cabe aclarar que a pesar de todas las problemáticas y obstáculos, supieron llevar adelante la mayoría de las actividades. Es así como la huerta y elaborando juntos se convirtió en conectándonos juntos vía Zoom. El dispositivo para demanda de ley 3040 se llevó a cabo bajo la plataforma Jitsi. La admisión individual, que se realizaba una vez por semana, se llevó a cabo una vez por mes. Las reuniones intersonales hospitalarias se llevaron a cabo a través de Zoom. Las visitas domiciliarias quedaron exclusivas para aquellos usuarios que no podían acercarse al hospital, por ejemplo, para buscar medicación. El dispositivo ILE siguió funcionando. Las guardias se llevaron a cabo exclusivamente cuando la situación ameritaba la presencia de las psicólogas en el hospital. Lo nuevo de la pandemia fueron las reuniones intersectoriales con CENAF a través de Meet o videollamadas. Mis interrogantes a lo largo de mis prácticas fueron cómo siguieron acompañando en la reinserción social a los y las usuarias del hospital, en qué lugar quedó el servicio de salud mental en contexto de pandemia, qué problemáticas se encontraron, cómo se sienten los profesionales de salud mental con respecto a estos cambios y qué estrategias y prácticas se comenzaron a gestar. A partir de estos interrogantes surge mi tema problema, que es diferentes modos de hacer prácticas en salud mental en el Hospital de Campo Grande. El objetivo general fue identificar cuáles fueron los modos de hacer prácticas en salud mental en el Hospital Campo Grande en contexto de COVID-19. Los objetivos específicos fueron reflexionar acerca de la situación por la que está atravesando salud mental comunitaria en contexto de pandemia en el Hospital de Campo Grande, relacionar las prácticas con la teoría desde la perspectiva comunitaria, describir prácticas de salud mental comunitaria en contexto de pandemia, analizar el rol y la importancia de la salud mental comunitaria en contexto de COVID-19. Mi análisis planteado lo desarrollé a través de 3 ejes desde el paradigma de la complejidad, ya que para entender la situación actual por la que están atravesando los servicios de salud mental hay que tener en cuenta los factores que lo atraviesan, así como también conocer el pasado para entender en qué contexto se encontraban los servicios de salud mental comunitaria cuando llegó el virus COVID-19 y debían hacerle frente a una pandemia. Ante esto, mi primer eje fue repensando el pasado para entender el presente, la salud como mercado. La política neoliberal conllevó el concepto de mercado de la salud, reduciendo la gratuidad de esta al sector más vulnerable, por lo que el sistema público quedó atravesado por una crisis. Además, las instituciones hospitalarias comenzaron a reproducir el sistema médico hegemónico a modo mecanicista, netamente biológico, ajeno a la influencia social, y en los hospitales generales el saber pasó a ser el factor determinante de poder. En Argentina los hospitales fueron desmantelados y en los años 2016-2019 surgió un cambio de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, hecho que repercutió gravemente en el sistema de salud. Siguiendo la línea del primer eje, surge mi segundo eje, en defensa de la vida, una perspectiva revolucionaria. La hipervaloración de la objetivización de los cuerpos hacía que los profesionales de la salud olvidaran el factor fundamental, la subjetividad. Ante este hecho,
Fue necesario la creación de dispositivos e instituciones que luchan en defensa de la vida, que trata al sujeto sufriente, que se alegra, que ama, que odia. Fue un movimiento revolucionario, ya que ponía en cuestión los intereses corporativos y todo un poder médico hegemónico. En este marco, se crean los hospitales área programa, diferenciándose de los hospitales generales e instituciones asilares. El Hospital Área Programa de Campo Grande, como los demás hospitales Área Programa, tienden a la autogestión comunitaria a partir de la inclusión social de los sujetos. Mi último eje, llegó la pandemia, repensando las prácticas de salud mental en el Hospital Área Programa de Campo Grande. La medida de aislamiento social preventivo y obligatorio obligó a repensar los modos de hacer prácticas de salud mental comunitaria de manera urgente. En el Hospital de Campo Grande, a pesar de las adversidades y los obstáculos, tanto económicos como instrumentales, como por ejemplo el no otorgamiento de celulares para el manejo de guardias o atenciones individuales, supieron llevar adelante los servicios de manera virtual y así acompañar no solo a los usuarios, sino también a la población, sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre personas y su ambiente mediante la creación de espacios virtuales como estrategia de intervención y el desarrollo de recursos personales. Conectándonos juntos es un espacio pensado como sostén de identidad, inclusión social para crear la base de cualquier desarrollo psicosocial futuro. Dicho espacio se realizó vía Zoom todos los miércoles con el objetivo de encontrarse con un otro, compartir la cotidianidad, acompañarlos como actores sociales construyendo conocimientos, creando lazos sociales, ayudar a cada usuario y usuaria desde la grupalidad a que pueda transitar su propio camino vital, situándolos en una actitud creativa y autogestante. En cuanto al seguimiento de pacientes con COVID-19, al principio fue solo epidemiológico. Posteriormente creyeron que lo pertinente era que el equipo se abocara al seguimiento de aquellas personas que en el momento de aislamiento social necesiten contención y acompañamiento en salud mental. Es importante mencionar también la necesidad de volver a tejer un entramado simbólico virtual sin un cuerpo a la distancia desde el aislamiento, transformando sus modos de hacer lazo en este nuevo escenario. Para finalizar, me pareció importante mencionar el trabajo intersectorial que lograron construir con CENAF, aspecto valioso, ya que las familias en condiciones de vulnerabilidad muchas veces se encuentran desamparadas y la situación de pandemia dificulta y enaltece más las problemáticas, la marginación, desigualdad y sufrimiento psíquico. A las conclusiones a las que pude arribar fueron: se puede pensar, repensar las prácticas de salud mental comunitaria en el Hospital Área Programa de Campo Grande, implicando a la comunidad en contexto de pandemia. Las diferentes modalidades de hacer salud mental comunitaria fueron a través de la virtualidad. Se puede seguir sosteniendo los mismos objetivos en pos de la vida, la reinserción social y la autonomía a pesar del ASPO. Construir espacios como Conectándonos Juntos o seguimiento a pacientes con COVID-19 desde una perspectiva de salud mental comunitaria es un acto revolucionario, porque se puede construir un nosotros, un espacio comunitario y solidario en contexto en el que prima el individualismo, el aislamiento y el desamparo subjetivo. Los servicios de salud mental comunitaria en contexto de pandemia son de suma importancia, ya que preponderan la incertidumbre, el malestar psíquico, ya sea por un aumento de desempleo, el aislamiento social, conectarse con un otro dentro de este escenario, ya sea de manera virtual o por llamado telefónico, apacigua y alivia al menos un poco el sufrimiento. Muchas gracias.